Hola mis queridos Aliters, el tema de hoy es la esquizofrenia y el autismo. Me ha llamado la atención desde hace un tiempo, había leído sobre esquizofrenia, sin embargo quise ahora hacer el comparativo con autismo porque, como sucede con muchas cosas con el autismo, con otras condiciones, suele confundirse. Y bueno, tengo estudiando toda la tarde, así es que espero hacerles un buen resumen. Nos vamos a ir, me encontré 3 estudios, vamos a empezar con el de neurodivergentinsights.com, porque está apasionante porque habla de Zuccareva, que ya saben que es una de mis consentidas, esta psiquiatra ucraniana que adelantándose casi 2 décadas a Kanner y Asperger habló del autismo. Ella en 1924 comenzó a observar conductas distintas. Quiero mencionarles algo. Anteriormente se hablaba de esquizofrenia y, por ejemplo, Bleuler, lo que hizo, Eugene Bleuler, fue que, aunque él mencionó por primera vez la palabra autismo, en realidad él como que la equiparaba a la esquizofrenia. Y fue Zuccareva la que empezó a observar que no eran lo mismo, que eran 2 condiciones diferentes a través de la observación de sus pequeños pacientes. Dice que era una condición que se asemejaba a la esquizofrenia, pero que era como un subgrupo, que era distinto, era esencialmente diferente. Y observó que los pacientes que tenían esquizofrenia, con el paso del tiempo como que se iban poniendo peor, como más ensimismados y más en su mundo interior, lo que no ocurría con lo que ella después empezó a describir como autistas, que conforme pasaba el tiempo empezaban a mejorar esta relación que tenían con el mundo y a estar menos ensimismados. Mientras que Zuccareva utilizó el término autista de la misma forma que Eugene Bleuler, con el tiempo lo adaptó porque empezó a ver que más niños que demostraban estas tendencias autistas y empezó a ver cristalizadas las tendencias en ellos. Dice que es muy remarcable uno de sus descubrimientos, de los descubrimientos que tuvo Zuccareva, que lo publicó en un paper en 1925 describiendo las características del autismo y que son esencialmente las mismas que ahora aparecen en el DSM-5, lo que significa que se adelantó casi 100 años al DSM-5, a decirlos, por eso lo admiro tanto. Y el DSM-5, pues le tomó un siglo publicar esto, y era el habla estereotipada, los intereses profundos y la sensibilidad a ruidos y a olores. Zuccareva era escéptica a que se superpusieran autismo y esquizofrenia. De hecho, en este estudio hay una tabla donde ya les he mostrado cómo TDAH y autismo se superponen y hay una franja importante con características similares. Algo parecido sucede con el autismo y con esquizofrenia. Y entonces dice que ella no quería era escéptica a que se superpusieran ambas condiciones y de lo que ella estaba observando, y que les dijo a sus colegas, les advirtió que era como que podía confundirse y malinterpretarse que hablaran del término esquizoide. En 1950 ella especulaba que 2 diferentes partes del cerebro eran impactados por estas condiciones como en forma distinta, y que escáneres del cerebro le dan ahora la razón. O sea, imagínense la brillantez de esta persona. Y que, pues desafortunadamente, sus escritos llegaron al inglés apenas en 1996. O sea, hace muy poquito, que serán como 39 años. Habla también que Asperger destacó que el autismo abarcaba un amplio espectro de personas, desde los más sobresalientes en lo intelectual hasta personas que tenían discapacidad severa. Por otro lado,
Kanner decía que solamente había un autismo que era muy raro, muy severo, y que lo peor que él hizo con esto fue que perpetuó la narrativa de que el autismo era raro, extremo y una condición monolítica. Que esto es pues, como la gran diferencia que tuvo con Asperger. O sea, Asperger sí hablaba de un espectro y Kanner se refería a un autismo muy severo. Se especulaba que el autismo infantil podía ser una manifestación temprana de la esquizofrenia en la infancia, y entonces en los años 60 o 70 empezaron a hablar que había como dos esquizofrenias, o sea, como una esquizofrenia que se daba en la infancia y otra que se daba en la adolescencia. A ver, Kelly Tac CMDC dice: hola Alita, hace mucho que no veía tus en vivos. Kelly, déjame decirte, me da mucha vergüenza decirlo, pero lo que pasa es que tengo tiempo que no hacía en vivos con información de esta que me encantaba. Por cierto, este es mi video número 301. Dice: yo tengo sospecha de que mis hijos tengan esquizofrenia en concurrencia con autismo y mi suegro es esquizofrénico. Kelly, sí puede darse, según todo lo que he estado estudiando, pueden darse ambas condiciones. Bueno, voy a continuar. Déjeme que me perdí un poquito. Bueno, se hablaba de 1960 y 70, que había esquizofrenia que se daba en la infancia y esquizofrenia que se daba en la adolescencia. Israel Colvin, en 1970, dice que él ayudó a distinguir entre ambas, a encontrar las diferencias de ambas. Jessica Bala dice: interesante, tenía la idea de que la esquizofrenia se manifestaba luego de un brote psicótico o algo así en la adultez. No, Jessica, antes de los 13 años, según esto, no se puede diagnosticar, pero sí puede darse. Luego, en 1980, el autismo finalmente se crea su propia categoría, o sea, imagínate, apenas en 1980, en el DSM-3, y se separa el entrelazado que había entre autismo y esquizofrenia. La esquizofrenia tiene un elemento de complejidad que ha llevado a malos entendidos en la prensa y en la cultura en general. La esquizofrenia no es lo mismo que tener múltiples personalidades, y la gente con esquizofrenia no es peligrosa ni violenta. Muchos pueden tener alucinaciones y paranoias, y los síntomas pueden ir y venir. La persona puede tener temporadas de alucinaciones agudas y puede tener remisiones donde los síntomas pueden ser manejables. Dice que la persona puede batallar, o sea, cuando tienen esas crisis, las personas con esquizofrenia pueden batallar entre distinguir lo que es real de lo que es ficticio. Pueden tener un habla desorganizada, pueden tener movimientos desorganizados del cuerpo y pueden tener falta de motivación incluso para hacer tareas muy sencillas, como si fuera como una depresión. El uso de alcohol, marihuana, estrés y pérdida de sueño exacerban estos síntomas de la esquizofrenia. Generalmente los síntomas caen en 3 categorías. Se llaman la positiva, la negativa y la de síntomas desorganizados. De positiva no tiene nada, pero bueno, así les llaman ellos. Cuando son positivas se llama que tienen pensamientos delirantes y paranoicos, alucinaciones auditivas y visuales, distorsiones de percepción, creencias paranoicas y procesos de pensamiento. Cuando son negativas, tienen decremento o ausencia de experiencias típicas o acciones, por ejemplo, afecto plano, dificultad en entender o en expresar emociones, disminución de sentir emociones, el placer se les reduce, tienen fracaso en el inicio de actividades, tienen un decremento en la motivación y tienen dificultad organizando o iniciando habilidades limitativas del habla. Y entre los síntomas desorganizativos están conductas extrañas,
movimientos anormales del cuerpo, habla desorganizada y dificultad en entender lo que se le está diciendo. Recientes estudios sugieren que hay enlace biológico y clínico entre el autismo y la esquizofrenia. Déjenme continuar. Luego, dice que un estudio de autistas encontró que 7.8% ocurre con esquizofrenia, según Stasley et al. De 2004. Luego, según medicalnewstoday.com, dice que son dos condiciones separadas que pueden ocurrir al mismo tiempo y las características que se superponen la una con la otra son dificultad de comunicación, por eso puede confundirse, retraimiento social y problemas de conducta. El autismo afecta comunicación, conducta e interacción social y, por el otro lado, la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta cómo se sienten, el manejo de las emociones y cómo se relacionan con otros. La prevalencia de autismo en personas con esquizofrenia va en un rango muy amplio, desde el 3.4% al 52%. La genética juega un papel importante en ambas. Investigadores muestran que hay un mayor riesgo de autismo en personas que tienen un papá o un hermano con bipolaridad o con esquizofrenia. Otros estudios muestran que, estudios de imagen muestran que el sistema nervioso central en autistas y personas con psicosis revelan anormalidades en la estructura y función de parte del cerebro que son importantes para la cognición social. Cuando yo leo este tipo de cosas digo, bueno, ¿qué tan fácil será verlo y que pudieran hacer escáneres de la columna vertebral o del sistema nervioso central o de cerebro para poder diagnosticar de una manera más sencilla el autismo y que se equivocaran menos? Pero pues bueno, yo creo que estamos todavía no cerca de esto. Los riesgos de padecer el autismo son, perdón, el autismo no, el esquizofrenia son vivir en alrededores peligrosos o estresantes, vivir en pobreza y tener problemas nutricionales antes del nacimiento, o sea, que la mamá haya tenido problemas nutricionales. En autismo, autism.org.uk dice que la esquizofrenia tiene alucinaciones, esto es ver o escuchar cosas que no existen, creencias no basadas en la realidad, o sea, les cuesta trabajo distinguir entre lo real o lo ficticio, pensamientos confusos, perder el interés en las actividades diarias, no importarles la higiene personal y evitar gente, especialmente a los amigos, o sea, en las personas con esquizofrenia. La psicosis es un síntoma de condición de salud, o sea, no es un diagnóstico en sí mismo y no hay un solo test que te pueda decir si alguien tiene esquizofrenia o no, sino que tienen que hacer muchos estudios. Por otro lado, otro estudio que leí para darles este resumen es de psychcentral.com de 2022, o sea, muy reciente, que dice que antes de 1994 se pensaba que el autismo era parte de la esquizofrenia. O sea, 1994, hace 29 años apenas. Si un niño mostraba síntomas de autismo, le daban diagnóstico de esquizofrenia y le decían que era esquizofrenia de inicio en infancia. Apenas en 1971 se separaron y apenas en el DSM-4 edición de 1994 se pusieron como separados el autismo y esquizofrenia. La esquizofrenia necesita manejo de síntomas a través de tratamientos que, bueno, pueden ser como el conductual, medicamentos y otro, y que lo que sucede cuando a un niño o a una persona la diagnostican equivocadamente con esquizofrenia es que le pueden empezar a dar medicamentos que no necesita. Entonces, pues bueno, esto me pareció
muy interesante porque ya me lo habían pedido y no había tenido oportunidad de estudiarlo. Les digo que fue eterno, eterno, eterno. O sea, déjenme enseñarle todas las hojas que tuve que hacer para leer, para hacer un resumen de este interesante tema que es la esquizofrenia y por qué se confundía con el autismo. Vuelvo a repetir mi admiración por Grunia Efimovna Zuccareva, o sea, de cómo se adelantó 100 años al DSM-5. Y bueno, para terminar feliz con el tema, les presumo mi camiseta. Miren, es la camiseta que vamos a dar en el primer Congreso Hispanoamericano Autista. La quise probar para ver cómo se van a sentir con ellas los que vengan. Kelly Tac CMD dice que vale esa información. Gracias, Kelly, gracias por valorarlo. Esta es una talla M, yo soy pequeña, ya me vieron. Y bueno, me gusta la ropa floja, entonces miren, les enseño la talla M sobre aquí, sobre acá. Pero así me siento muy cómoda, entonces pues para que sepan qué talla pedir. No tiene etiqueta, vean la felicidad. Les dije que las quiero sin etiqueta para que no tengan que estar recortándola. El bordado, o sea, no es impreso, es bordado. Miren, me voy a acercar para que lo vean. Vean qué bonito. Todo está bordado y la parte de atrás no pica, no cala. Es 100% algodón. Estoy muy feliz con mi camiseta. Ya está probadísima. Les recuerdo otra cosa, que gracias a mi amiga Esther de España, abrí una página para que puedan donar quien quiera, o sea, quien no pueda venir y quiera donar para que un autista pueda ingresar al Congreso, pues puede hacerlo. Se los voy a poner aquí abajo. ¿Y qué otra cosa? Creo que nada más. Nada más. Pues bueno, les deseo ya ni siquiera sé qué día soy, un feliz martes, o sea, estoy llena de trabajo, un poco agobiada. Les mando un besito y si quieren más información del Congreso, lo encuentran en @autistacongreso. Ahí vienen los ponentes, vienen hoteles, a cuántos pasos están de la expo, cuánto cuestan, los 2 tours que vamos a tener a Tequila y al Centro Histórico de Guadalajara y a Tlaquepaque. Y pues bueno, cuídense mucho, besitos, bye.